Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero expresar mi gran satisfacción de que hoy esté con nosotros una persona a la que yo respeto profundamente y admiro por la capacidad, por el estudio de los problemas, por el análisis, por la tarea que desarrollan en beneficio de las políticas públicas y sobre todo para que los que actuamos, los dirigentes que actuamos política, y también para el pueblo en general, desarrollen esta magnífica tarea que desarrollan desde hace bastante tiempo. Me refiero a una querida amiga que es la doctora Julia Pomares. Querida Julia, te agradezco muchísimo tu presencia hoy acá. Gracias por la invitación. Sos doctora en ciencias políticas. También eso estudiaste en el exterior. Sí. Me gustaría que le dijeras a los televidentes. Hice un doctorado en Inglaterra, en una universidad en Londres, que se llama London School of Economics. Exacto. Pero había estudiado en la Universidad de Buenos Aires, ahí son acá en la UBA. Sí, en la UBA. Bueno, sí. Y además, todo lo que estás haciendo, yo tuve el gusto y el honor de recorrer las instalaciones de la CIPEC. Y tengo que manifestar una cosa más, si vos me permitís, es que este año para mí fue el acontecimiento en el cual estuvieron todas las tendencias, todos los sectores. Fue magnífico, habló el presidente de la Nación, primero habló la doctora Julia Pomares. En la sociedad rural hubieron 1.400, 1.500 personas. Así que lo que están haciendo con respecto a políticas públicas, yo lo vi. El T20 antes del G20 que se hizo acá, pero para no entrar yo en tantos detalles, prefiero que la invitada fuera la que tenga la prioridad de expresarse con total y absoluta libertad y tranquilidad. Te dejo en el uso de la palabra. Como Bueno, gracias primero por la invitación, gracias por haber venido además a visitar CIPEC y haber venido a nuestra cena anual. Efectivamente fue una cena para nosotros muy importante, es mucho más que una cena, que un encuentro social, es mucho más que eso, es el momento donde CIPEC presenta una agenda a la sociedad, que busca poner en agenda algunos temas, y este año además era un año muy importante porque es un año importante para Argentina, un año decisivo electoral, y buscamos presentar una agenda propositiva de metas estratégicas para transformar la Argentina. Creemos que siempre terminamos teniendo discusiones que son mucho más personales, de coyuntura, polarizadas, en general con poca discusión y con poco disenso argumentado. Y lo que estamos buscando es generar discusiones sobre cuáles son las metas que Argentina debería ponerse para adelante y qué deberíamos acordar y qué cosas no podemos acordar pero las podemos explicitar. Creo yo que es algo que a la sociedad argentina nos cuesta mucho explicitar en qué cosas no estamos de acuerdo y por qué, ¿no? Primero de todo te digo, Julia, que fue quizá se hizo el diálogo esa noche. Diálogo no es necesario que se haga permanentemente en todos los ámbitos, ya sea por los medios de comunicación, sin medios de comunicación, pero ese día de las 1.000 y pico de personas, 1.400, donde yo te agradezco la invitación, la verdad que fue magnífica la oportunidad que tuvimos de poder encontrarnos personas que a lo mejor en mucho tiempo no nos encontrábamos, cambiamos ideas, escuchamos tu discurso, escuchamos el del presidente, pero la verdad, y después cambiamos ideas en las mesas, recorrimos, todas, fue muy, muy importante e interesante. Sí, a mí me encanta pensar que CIPEC, por sobre todas las cosas, más allá de los especialistas, de los temas, de los estudios, es un lugar, es un puente, es un lugar de encuentro, que no solamente es de distintas posiciones políticas, que efectivamente, como vos decías, estaba todo el espectro. Todo el espectro político, todo el espectro del pensamiento. Sí, pero además también de todas las corrientes de pensamiento, ¿no? Como tu programa. Además también que hay encuentros de distintos sectores que en general dialogan poco. Los empresarios, con los dirigentes políticos, con los dirigentes sindicalistas, con los especialistas, con los representantes de la sociedad civil. Ese tipo de conversación en general es una conversación que ocurre poco. Nosotros en CIPEC tenemos mucho esa gimnasia de para los distintos temas escuchar
actores de distintos sectores y creo que es algo que aportamos o que buscamos aportar a la sociedad. Es magnífico el aporte que están haciendo en distintas disciplinas, y empezamos por una que es la fundamental, sin la cual ningún país, ninguna sociedad puede crecer, que es la educación. Yo me acuerdo que cuando vos me brindaste la posibilidad de conocer, subimos, bajamos escaleras, despacho de un lado, despacho, gente trabajando en todas partes. Hasta me dijiste que estaban haciendo un trabajo para mi provincia en materia educativa, que le habían solicitado. Bueno, y para distintas provincias, por supuesto. Pero no solamente eso, sino... Ahora estuviste en Japón hace poquitos días. Sí. Y por eso te agradezco que, a pesar de que andás corriendo de un lado para el otro... Con cambio de horario ando. Pero profundizando los temas. Sí. Yo creo que es importante que la gente se entere y sepa bien cuál es la tarea que ustedes realizan. Por eso las distintas disciplinas son varias. Me gustaría que vos, con total libertad, Dale. y no te interrumpo, te dejo que vos te expreses. Tenemos organizado CIPEC en distintas áreas y la verdad que es bastante amplio el espectro. Después, con temas específicos dentro de cada área, como vos bien decías, tenemos un programa de educación que tiene un trabajo centrado en la primera infancia y en la educación secundaria, en esos dos grandes pilares. La primera infancia es de los 0 a los 4 años, es un momento del desarrollo. Todo lo que no invertimos en esos años lo sufrimos como sociedad después, y hoy la Argentina tiene una población infantil muy pauperizada. Casi la mitad de los niños argentinos son pobres, y ese número, bueno, es lo que hace que todos los días trabajemos por tener políticas integrales contra la pobreza en la primera infancia y contra muchas otras situaciones donde se vulneran derechos de los niños. Y también estamos trabajando, como te decía, en educación, en transformar la educación secundaria, ¿no? Una educación secundaria que vemos y que creo que hay bastante consenso de que tiene que cambiar. La discusión es cómo y con qué ritmo, cuáles son las prioridades de esa transformación, pero que es una educación que no logra que los chicos terminen el secundario, que lo terminen con los aprendizajes que se requieren para entrar al mercado laboral, que es una educación secundaria que está como desenganchada de lo que requiere hoy la sociedad en este momento, y esos dos son nuestros ejes en educación. Después tenemos un programa de protección social que trabaja mucho en temas de estrategias para reducir la pobreza, sobre todo la pobreza crónica, que es lo que nosotros llamamos el núcleo duro, que pese a los cambios y los sube y bajas de la volatilidad de la economía argentina, siempre persisten en la pobreza. Y trabajan por la igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley también. Sí, y después tenemos un trabajo fuerte en el área institucional, ¿no? En los temas de calidad institucional, y ahí aprovecho para comentarte de algo que para nosotros fue muy importante hace unas semanas, que fue la sanción de la Ley de Financiamiento de la Política. Ah, sí, eso que venimos trabajando hace años, una ley que, bueno, tuvo muchos consensos hasta atrás, tuvo unas mayorías bastante amplias, como conoces bien, las leyes electorales requieren mayorías más amplias que cualquier otra ley. Nosotros ahí había un tema que veníamos batallando hace años. Poniendo énfasis. Sí, que es el tema de que en la Argentina las campañas se financian en efectivo. Legalmente es posible financiar la totalidad de una campaña en efectivo, algo que tiene, como podrás imaginar, muchas implicancias en que pueda entrar dinero del narcotráfico, de la corrupción, ¿no? Que tiene muchísimas implicancias para la calidad y la transparencia del sistema democrático. Y venimos trabajando hace años por poder cambiar eso, y bueno, esta ley, entre muchos otros cambios, va a permitir que no haya más efectivo. Querida Julia, ¿y sabes ley? por qué? Fundamentalmente, creo yo, con eso se evita suspicacia. Se evitan que uno tiene por derecha, por izquierda, es decir, y ustedes con esto posibilitan que tengan las mismas oportunidades todos los que participan. Sí. Sobre todo, no los que tienen dinero, sino los que tienen y los que no tienen. Sí, lo que nosotros llamamos que la cancha no esté inclinada. Fue un concepto que acuñamos hace unos años. Sí, sobre todo lo que nosotros vemos, hay mucha brecha en Argentina entre lo que dice la ley de financiamiento y lo que ocurre. Y bueno, ahora que hay una nueva ley, también vamos a trabajar por monitorear su implementación, porque no sirve de nada una buena ley si después no se implementa y no tiene los controles efectivos que corresponden.
pero sí, es un tema en el cual creemos que la cancha se puede inclinar mucho con los fondos de una campaña electoral, con el uso de los recursos del Estado. Hay distintas formas en que la cancha se inclina y bueno, es algo en lo que venimos trabajando mucho. Y después, por último, tenemos un área económica en la cual tenemos un fuerte foco en lo que nosotros llamamos exportar para crecer, que es en contribuir a una estrategia donde la Argentina pueda... Y con valor agregado, si es posible. Con valor agregado y donde además con mucho foco en cómo va a ser el futuro del mercado laboral y cuáles son los cambios que hay que hacer de adaptación en las habilidades de quienes conforman la fuerza laboral, pero además también de las empresas para poder automatizar determinados procesos, para poder acomodarse a todos los cambios que vienen, sobre todo vinculados a la inteligencia artificial. Que bueno, y lo otro que decía yo al comienzo, que es importante, cuando se hizo el G20 acá, se hizo antes la preparación, el T20. Sí. Y la verdad que fue, yo digo que dentro de todo, sirvió en gran medida, fue bien organizado, pero fue importante que se quedaran los presidentes de Estados Unidos y de China un día más en el país para hablar este tema de las relaciones entre ellos, que a veces conmueve muchas economías del mundo y nos toca también a nosotros. Sí, ahí para CIPEC fue un trabajo, te aseguro, muy desafiante, porque teníamos a cargo el año pasado, junto con el CARI, a la red de centros de políticas públicas que se llama T20, que son 140 centros de políticas públicas de todos lados, países del G20 y por fuera del G20, desde África hasta Europa, Estados Unidos. Vinieron a Buenos Aires, pero sobre todo más allá de los encuentros y de las reuniones, es que se armó un plan de trabajo que ahora, bueno, acabo, como decías, de volver de Japón, de trabajar con ellos allá. Bueno, eso te iba a decir, por el T20 fuiste. Exactamente, ahora, ¿no? Sí, por el T20, porque lo que estamos haciendo es trabajando en distintos ejes de trabajo, que son los ejes de trabajo de CIPEC, en futuro de la educación, en futuro del trabajo, equidad económica de género, cambio climático y planificación urbana. Y otro quinto tema que es el futuro de la política, que después también me gustaría comentarte. Ese es un tema que me va a gustar que comentes. Todavía no tenemos como 10 minutos, creo. Bueno, de estos temas que te decía, estamos trabajando con... Lo decía el CARI, por ejemplo, yo siempre lo dije la semana pasada acá, yo lo integro, pero dos obras magníficas de don Carlos Manuel Muñiz, el CARI y el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, el ISEM. Ahora esto de que vos me hablabas de política y compañía. Cuando vos quieras, vos seguir nomás tranquilamente. Dale. No, lo que te decía del T20, que para nosotros fue súper interesante, es que hay muchos temas de los que la Argentina tiene como problemas estructurales o desafíos pendientes, son temas que comparte con otros países, no sé, el futuro de la educación, con todas las particularidades, cada país tiene su particularidad en cómo cambiar su sistema educativo, pero hay muchos países hoy discutiendo cómo tiene que adaptarse la educación a muchos cambios que están ocurriendo. Entonces, poder trabajar con otros centros de políticas públicas a nosotros nos permite traer ideas nuevas, poder también intercambiar de lo que nosotros aprendemos, de lo que se hace en la Argentina, y la verdad que es un ámbito súper enriquecedor, así que... Qué buena esa palabra, aprendemos, porque tenemos que aprender todos los días, ¿no? Sí, y también podemos dar lo que nosotros aprendemos acá, porque yo creo que hay muchas cosas que la Argentina... encuentros. Hay muchas cosas que la Argentina hace bien, ¿no? No creo que todos sean... No. Entonces me parece que también está bueno poder hacer esos intercambios, y dentro del tema que me decías, que te comentaba el futuro de la política, lo que nos propusimos, que quizás te suena raro, pero se habla mucho de cómo va a ser nuestras comunicaciones, porque usamos el celular, por el WhatsApp, cómo van a ser nuestros trabajos, porque cada vez va a haber más trabajos hechos por robots, y se habla muy poco de cómo va a ser la política, ¿no? Cómo va a cambiar todos esos cambios de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, cómo van a cambiar la política, cómo van a cambiar la forma en que se hacen las campañas, cómo va a cambiar la forma en que se gestiona. Cada vez hay más inteligencia artificial aplicada a muchos procesos. Bueno, ¿cómo eso va a llegar al Estado? ¿Cómo el Estado se va a adaptar a poder incorporaste mucho debate y mucho debate. Encuentros, te quiero decir? Sí, hicimos ahora, en Tokio hicimos un encuentro con colegas y con especialistas de distintos lados, y fue una conversación súper interesante, porque hay muchas delegaciones en Japón. Sí, había alrededor de 500 personas.
bueno, eso que es de un lugar difícil de llegar y la verdad que sí había una muy buena delegación y sobre todo había mucho interés en estos tipos de diálogos, donde lo que hay es una sensación de mucha incertidumbre, porque creo que todos estamos en un momento donde el mundo está en un cambio muy grande y no sabemos qué es lo nuevo, qué es lo viejo, qué es lo eterno. Yo pertenezco al partido más antiguo de la Argentina, al autonomismo, 1872, pero viene el radicalismo, pero estamos actualizándonos. Un día te voy a invitar a la sede partidaria para que veas que tecnológicamente estamos andando. Claro, ¿cómo van a ser los partidos políticos en 20 años, en 50 años? Eso es muy importante, todo eso lo están analizando. Sí. Claro, eso es muy importante porque pensás en el mediano y largo, no en el día que vivimos o en el segundo o en el tercero, digamos. Yo cuando visité la sede de ustedes me di cuenta del trabajo que estaban haciendo, pero es importante que los televidentes, y yo también, aprendan muchas de las cosas que vos estás diciendo, ¿no? Gracias. Sí, nosotros pusimos hace unos años, revisitamos la misión de CIPEC e incluimos dentro de su misión anticipar los dilemas del futuro, porque hay una idea de poder pensar qué cosas ya nos tenemos que ir adelantando y imaginar distintos algunos procesos, algunos cambios que hay que hacer y transformaciones. Sobre todo quería, Julia, coherencia, ¿no? en la acción, es decir, un camino que se sigue inexorablemente. No estamos improvisando, sino que estamos profundizando los conocimientos, o el conocimiento. Sí. Así que yo te felicito sinceramente. Bueno, muchas gracias. Y tenés muchos colaboradores muy importantes. Tenemos más de 5 minutos, así que voy a hablar con total tranquilidad. Tenemos hoy en CIPEC alrededor de 80 personas de distintas formaciones profesionales, lo cual también es algo muy importante, ¿no? No poder no mirar solo un tema desde la mirada del sociólogo, del politólogo, del economista. Hay arquitectos, hay abogados, sí, creo que hay que mirar los problemas de distintas aristas. Claro. Y también algo que para nosotros es muy importante es, sobre todo porque tratamos de trabajar en todo el país y en provincias de distintos colores políticos, es que... Están recorriendo provincias. Sí, también. Y muchas de las personas que trabajan en CIPEC no nacieron en la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es algo muy importante, que haya también diversidad geográfica, además de que viene mucha gente a veces de afuera a hacer pasantías de otras universidades, pero la verdad que sea diverso en términos territoriales y geográficos es importante, porque como vos sabés, la Argentina es muy heterogénea, es muy distinto, y bueno, y uno sabe que hay un prejuicio, que muchas veces es un prejuicio ganado por los porteños de ir a visitar una provincia y mirarla siempre con la mirada de Buenos Aires. Porque somos argentinos todos, diremos. Sí, y hay muchas diferencias, como sabes, muchas asimetrías, muchas desigualdades en el territorio argentino, por lo cual poder tener personas de distintas provincias, de la Patagonia, del norte, de Córdoba, de Santa Fe. Es la única forma de conocer realmente el país, ¿no? Sí. Sí, tratamos de viajar mucho y de interiorizarse en los problemas de cada sector. La semana que viene vamos a ir a Neuquén, por ejemplo. Vamos a estar una provincia que fue siempre bien conducida. Sí. Yo me acuerdo al gobernador Felipe Zapac, por ejemplo, sin hacer los demás. Y el actual que ha sido reelecto. Ha sido reelecto hace poco. Hay como un ciclo electoral muy intenso este año, que también seguimos mucho desde CIPEC. Tenemos un observatorio electoral en el cual vamos siguiendo todas las elecciones, cómo se implementan las reglas, bueno, los temas de financiamiento de la política que te decía, pero también todas las reglas electorales, sobre todo para asegurar transparencia e integridad en las elecciones, y más que nada en un año tan importante. En un año importante por las elecciones, donde Dios quiera que prime el espíritu de una discrepancia civilizada, no el enfrentamiento, la confrontación, el no respetarse unos a otros, porque somos adversarios, pero creo que hay un rol fundamental superior que es el del país, el de la patria. Y ustedes con estas cosas que enseñan, que divulgan, que muestran, creo que producen un efecto positivo enorme. Bueno, eso intentamos. Y creo que lo han logrado en gran medida. Yo recuerdo cuando vos subiste para tu discurso, nos quedan 2 minutos, fuiste magnífica en la forma
que iniciaste y de entrada al fondo de la cuestión. La gente ya no quiere discursos extensos ni vacíos de contenido. Tienen, primero, simpleza, pero gestual es importante, y fundamentalmente que se digan las cosas después se van a hacer realmente, posibles de ser llevadas a cabo. Te dejo 2 minutos para que vos te expreses con tranquilidad y... No, quizás lo que justo te iba a comentar cuando hablabas de cómo va a ser la campaña es que este año va a haber además de algunos otros cambios, como por ejemplo la ley de paridad que se implementa este año, pero un cambio importante es que va a haber debate presidencial obligatorio. Bueno, eso es importantísimo. Y como sabés, desde CIPEC impulsamos mucho que hubiera debate presidencial en el 2015, que fue la primera vez en la historia de Argentina que tuvimos un debate televisado. Exacto. Y bueno, y este año es obligatorio por ley, va a haber 2 debates para la primera vuelta y si hubiera un balotaje, una segunda vuelta, otro debate más. Otro debate más. Y bueno, también creo que el debate, más allá de que es un espacio corto y con muchas restricciones también por el formato, pero creo que es un espacio donde permite mostrar, como te decía al inicio, cuáles son las metas que cada candidato o candidata le propone en la Argentina y cuáles son las formas de alcanzar esa meta, que para nosotros es muy importante poder dar esas discusiones, que no sea solo quiero reducir la pobreza o quiero cambiar esto o lo otro, sino bueno, cómo se va a hacer y poder también ayudar a generar esa conversación. Un proyecto de país el que ustedes están planteando. Estamos contribuyendo a que haya esa conversación, ¿no? Cada uno después tendrá sus ideas. Por eso yo, cuando te decía la otra vez antes de que fuera a Japón, como dijiste, cuando vuelva a Japón estoy. Nos queda 1 minuto que te dejo también para si querés redondear. Te diría que con esto que te comentaba de las metas que estamos planteando, quizás metas programáticas. Metas estratégicas, sí, que son... que exportar para crecer es una, transformar la educación secundaria es otra, reducir la pobreza crónica es otra. Bueno, son varios ejes en los cuales creemos que hay que discutir no solo la meta, sino cómo llegar a esa meta. Claro, bueno, y poner escenarios concretos y realizables, ¿no? Porque me parece que... es decir, no utopías, sino posibles de llevar a cabo. Sí, posibles de llevar a cabo, posibles de comprometernos y posibles donde, como nosotros decimos, donde cada uno esté dispuesto a perder algo para que Argentina gane, ¿no? Donde haya un diálogo donde cada actor involucrado en el futuro de Argentina pueda decir, bueno, esto es lo que yo estoy dispuesto a ceder para que Argentina gane. Y ese es el tipo de diálogo que estamos buscando. Julia, yo te agradezco muchísimo. No, gracias por la invitación. Magnífico lo que acabas de manifestar y reconforta y alienta para que todos estudiemos más, aprendamos permanentemente y sobre todo tengamos dirigentes que sepan lo que tienen que hacer y que no le tengan miedo a la inteligencia, que al contrario, se rodeen de gente capaz para formar sus equipos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de contar lo que hacemos. No, al contrario, cuando quieras, estamos, porque es de enorme trascendencia para el país y para la gente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes... Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, no influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota.
Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Le agradezco mucho a mi querida amiga Julia Pomares, directora ejecutiva de CIPEC, que indudablemente realiza una tarea magnífica. Viene a estar en Japón en el T20. Ellos trabajan permanentemente. Hay 80 personas que están en distintas disciplinas, empezando por la educación. Y una de las cuestiones fundamentales es que nos obliguen a los políticos, a los empresarios, a los sindicalistas, a seguir estudiando y analizando, a tener un proyecto de país de mediano y largo plazo, no del día que vivimos. Y fundamentalmente se basan primero en la educación, la política estratégica que sin duda alguna hace que los argentinos de una vez por todas aprendamos que tenemos que seguir estudiando y analizando los temas en profundidad, fortalecer las instituciones, diálogo permanente y esto de que ahora va a haber debate entre los candidatos a presidente. Una primera vuelta, los que lleguen primero y si hay balotaje también en la segunda vuelta. Debates por los medios televisivos. Felicitaciones a CIPEC y a Julia en particular y a su gente y muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.